Lucas capítulo 5, dice acá, verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Como bien ustedes recordarán, Mateo capítulo 25, verso desde el 14 al 29, nos habla a nosotros acerca de un hombre. Es una enseñanza de nuestro Señor, declarando de cómo opera el reino de los cielos. Y Jesús dice en esa enseñanza de cómo opera el reino de los cielos, que este Señor sale de su lugar, pero antes de salir de su lugar, escoge 3 de sus siervos y a cada uno de ellos entrega una cantidad determinada de talentos, una cantidad determinada de recursos. Y dice la palabra y resalta que se lo entrega a ellos según la capacidad de cada cual. De modo que a uno le entrega 5, a otro 2 y a otro 1. Pero si dice la Escritura que a cada cual se le entregó según la capacidad de cada cual, significa que aún el que recibió un solo talento tenía capacidad para poder administrarlo. Porque este señor que repartió estos talentos, entendemos que tenía más siervos, pero escogió 3 de ellos que tenían capacidad para administrar. Hago una pausa aquí y requiero resaltar algo en tu vida. Cuando Dios dice la palabra que cuando Jesús es levantado de entre los muertos, dice que por medio del Espíritu Él reparte dones. A cada cual se nos ha dado al menos un don de parte de Dios. Cada uno de nosotros se nos ha equipado con al menos un don del Espíritu, pero igualmente se nos ha equipado con talentos para que todos nosotros podamos administrarlo correctamente. Todos. Y hago memoria ahora de aquellos jóvenes. Ayer estaba compartiendo con una pareja. Y en un momento determinado llegó un vehículo de academia de béisbol con unos cuantos jóvenes. Yo vi a esos jóvenes. Yo no le comenté nada a ellos, pero cuando yo vi a estos jóvenes, yo me hice una pregunta. ¿Cuántos de estos jóvenes que tienen el talento para llegar a ser grandes ligas van a administrar correctamente no solamente el talento deportivo, sino que van a administrar correctamente sus vidas para que con la disciplina puedan alcanzar lo que otros han alcanzado? Porque si ya están ellos en la academia
es porque tienen talento. Todos esos jóvenes, ¿saben que de cada 100 solamente, la estadística es que solamente un 2 o un 3% de cada 100 jóvenes en la academia solo llegan 2 o 3, son firmados y uno llega a grandes ligas? Esos son los números. Pero esos 97 que no son firmados no era porque no tenían talento. Algo pasa en el camino que no logran desarrollar correctamente el talento con el cual fueron equipados por Dios. La pregunta que podemos hacernos ahora: ¿cuántos de nosotros que el Espíritu nos ha dado talento y dones y tenemos la capacidad para gestionarlo, vamos a llegar al cumplimiento del propósito de Dios? Vamos a llegar al cumplimiento del propósito. Vemos que ese hombre sale y cuando él retorna, cada uno de estos hombres, estos 3 siervos, dieron reporte de lo que habían recibido. Uno de ellos, el de 5 talentos, dijo: tú me diste 5, aquí tengo 5 más. Tuve la capacidad de invertir, tuve la capacidad de discernir, lo que vimos la semana pasada, de discernir oportunidad. Tuve un instinto de inversionista, fui diligente y aquí tengo 5 más. Multipliqué. Igualmente ese fue el discurso del de 2 talentos. Vi la oportunidad, tuve instinto, fui diligente y multipliqué. Aquí hay 4. Sin embargo, el de un solo talento, su discurso fue totalmente diferente. Porque te conocía y sabía que tú eres un hombre rudo. Tan rudo que eres capaz de buscar una cosecha donde ni siquiera tú sembraste. Yo tuve temor. Y lo que tú me entregaste, yo lo escondí para que no le pasase nada y hoy poder devolvértelo de manera integral. Muy noble. Muy noble. Como muchos de nosotros somos tan nobles de no querer hacer nada con el talento o el don que Dios nos dio para no dañar el testimonio de Cristo. Muy noble. Como muchos de nosotros que decimos, como todavía yo no sé si soy capaz de permanecer firme, yo prefiero no comprometerme, porque si mañana yo le fallo, ¿qué va a decir el Señor de mí? Yo no quiero manchar el evangelio a causa de mi vida, porque todavía estoy luchando con tal tipo de pecado, con tal tipo de situación en mi vida. Todo eso es muy noble. Pero detrás de esa nobleza lo que se esconde es una cobardía. Es un espíritu de temor que gobierna esa vida, que le impide dar pasos firmes que le puede llevar al cumplimiento del propósito por el cual recibió un talento. Y en tu caso y en mi caso, por el cual recibimos no solamente al Señor, sino que fuimos equipados con al menos un don de su espíritu. Así que partiendo de esto y conectando con la historia de este hombre llamado Pedro, junto a algunos amigos, ¿verdad? Jacobo y Juan, podemos ver cómo un sistema de pensamiento, cómo una experiencia pasada puede limitar nuestro potencial. ¿Qué dice esta persona? Voy a centrarme hoy en este verso, en esta parte, en el de 1. Dice: porque te conocía y sabía cómo tú eras, tuve temor. Quizás ese siervo tuvo la experiencia en un momento determinado ver a su amo comportarse de una forma firme, brusca, quizás hasta airada con alguien que fue negligente en un momento determinado. Y esa experiencia limitó automáticamente el potencial que él tenía para desarrollar aquello con lo cual había sido equipado. Primer punto, entonces. No permitas que una experiencia pasada limite el potencial que posees. No permitas que una experiencia pasada limite el potencial que tú
José. Cuando leemos el profeta Isaías, ¿qué dice el Señor? El Señor nos dice a nosotros a través del profeta Isaías que no hagamos memoria de las cosas pasadas. He aquí que yo hago algo nuevo hoy. Dios quiere que tú y yo nos paremos hoy y entendamos que no podemos pasarnos toda una vida haciendo memoria de las cosas pasadas, de las buenas y de las malas. Sí, porque hoy yo quiero decirte algo. El éxito de ayer se convierte en tu cautividad de hoy. Voy a repetirte esto. El éxito logrado ayer se convierte en tu prisión hoy. Tantas personas lograron éxito ayer que entienden que quizás no pueden repetir. Y como quizás no pueden repetir ese éxito, no se atreven a hacer nada hoy para que quede en todo la memoria de su éxito de ayer. Y eso se convierte en una prisión. Pero igualmente la derrota, igualmente el fracaso, igualmente las heridas. El temor de repetir una mala experiencia le impide avanzar hacia adelante. Y eso es lo que los estudiosos de la conducta humana llama como sesgo cognitivo. Un sesgo cognitivo. Es cuando tú y yo pensamos de una manera determinada, basado ya sea en una experiencia o una predisposición, y que nos lleva de forma constante a actuar contrario a como debiéramos hacerlo. Porque de manera cognitiva tenemos ya una predeterminación. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice que está el apóstol Pedro, está Simón junto a sus amigos en la orilla, lavando las redes después de una noche de fracaso, después de una noche estéril, que no pudieron pescar absolutamente nada. Vemos a ese hombre lavando, como en pocas palabras diciendo: ya se terminó. Hicimos lo que podíamos hacer, llegamos a donde íbamos a llegar y ya se terminó. Estaba lavando redes, ya no había oportunidad de volver a pescar, y más aún que era de día. Era imposible pescar de día lo que no lograste pescar en la noche. Muchos de nosotros podemos pensar en el día de hoy que es imposible lograr en este tiempo lo que en años no hemos logrado. Para algunos de los que estamos aquí, que hemos intentado una y otra vez avanzar en una dirección, y siempre nos encontramos con una pared que nos dice fracaso. Es imposible para muchos hoy darnos la oportunidad de hacerlo nuevamente. Porque hay un sesgo cognitivo, hay un sesgo cognitivo, hay una manera de pensar que nos dice a nosotros fracaso, nos dice limitación, nos dice frustración. Y todos esos pensamientos nos gobiernan y nos impiden. Esa es la experiencia de ese siervo en algún momento que tuvo con su Señor, que le dijo: este tipo es un rudo, este tipo es bien duro, y si yo pierdo lo que él me entregó, yo no quiero saber, no quiero pensar lo que me va a suceder. No, yo tengo temor, no lo voy a intentar. Aunque tenga la capacidad, no lo voy a intentar. Aunque he sido equipado, no lo voy a intentar. Aunque tengo los recursos, no lo voy a intentar. ¿Qué es lo que mantiene a una iglesia? ¿Qué es lo que mantiene a hijos e hijas de Dios estancados? No es la falta de conocimiento que son hijos de Dios. No es la falta de conocimiento de que el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita ahora en ellos. Es un sesgo cognitivo, es una manera de pensar del antiguo hombre que todavía gobierna su nueva naturaleza.
Y es la razón por la cual como iglesia o como hijos todavía hoy día estamos operando según lo que vivimos ayer cuando aún no conocíamos al Señor, aunque ahora sabemos quién es Él y sabemos quién habita en nosotros. Y preferimos enterrar el potencial que manifestar la gloria que cargamos. Se necesita fe. Dice que ese Señor, cuando antes de irse, le entrega a cada uno de ellos 5, 2 y 1 según su capacidad. El Señor pudo discernir, el amo pudo discernir que sus siervos tenían capacidad, algunos más que otros, pero todos tenían capacidad de administrar. Nuestro Señor, aquel que nos conoce a nosotros, aun cuando éramos un embrión, aun cuando tú y yo estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestros huesos siendo formados, nuestros órganos siendo creados, nosotros siendo alimentados poco a poco a través en el vientre de nuestra madre, aún en ese lugar, como dice el salmista, los ojos del Señor ya estaban puestos sobre nosotros. Y así como Dios le dice al profeta Nehemías, así nos dice a nosotros, aún antes de ser formado, Él nos llamó a salvación, nos llamó para que fuésemos un reflejo de su alabanza y de su adoración a Él. Pero igualmente nos llamó para que tú y yo cumpliésemos con una asignación. ¿Qué es lo que ha provocado que tantos hombres y mujeres en Dios hoy estén mutilados, hoy estén postrados en un asiento, en un rincón, sin hacer nada de lo que Dios les llamó a hacer? ¿Qué fue lo que provocó fortaleza en tu mente o en mi mente para nosotros temer hoy y no hacer lo que estamos llamados a hacer en Dios? Pero es interesante, volviendo a Lucas, dice que el Señor, cuando Pedro está en todo esto, si Jesús le dice a Pedro, yo quiero que tú entres al mar y de nuevo y tires la red. Pedro hubiese venido con tantos argumentos. Jesús es carpintero, recuerda que era carpintero, Pedro pescador con experiencia. Jesús no podía decirle a un pescador frustrado, estéril, que ha durado toda una noche tratando de pescar algo, decirle, mira, entra a la barca más profundo y tira la red. No había forma de mover a ese hombre. Jesús utiliza algo interesante. Dice la palabra que Jesús en la barca, desde la barca de Pedro, dice, ¿tú me das un chance? Y se para en la barca y desde la barca comienza a hablarle a la multitud. Comienza a impartir vida a la multitud. De alguna manera, Pedro comienza a llenarse de fe, comienza a llenarse de esperanza. Algo comienza a suceder en la vida de Pedro que está siendo expuesto a la palabra que Jesús está impartiendo. Y miren qué interesante. No nos dice que Jesús predicó. El pasaje no nos dice a nosotros cuántas personas se convirtieron, cuántas personas le siguieron. La palabra resalta es el milagro y el llamamiento de Pedro, porque de alguna manera la intención del Espíritu a través de ese pasaje y en esa mañana es qué efecto debe de producir la palabra que tú y yo hemos recibido o que hoy estamos recibiendo. Cuando Jesús termina de predicar, de impartir la palabra, entonces Jesús se le dice a Pedro, ¿sabes qué, papá? Dale para allá. Vamos a meter un poquito para la profundidad. Pedro pensará, bueno, quizá quiera amplificar más la voz. Y comienza a remar un poquito más. Porque muchas veces la forma de Dios tratar contigo y conmigo es que aunque Él sabe los planes que tiene para con tu vida y sus pensamientos, como nos dice a través del profeta, muchas veces Dios no le interesa
darnos los detalles del viaje, sino que nos lo va revelando por etapas. Le dice a Pedro, dale un poquito para allá. Y cuando Pedro comienza a bogar un poco más adentro, y cuando ya está en un lugar suficientemente profundo en el entendimiento de Jesús, Jesús dice, para ahí, ahora tira la red. Recuerden que estamos hablando de un hombre que había lavado ya esa red. Estamos hablando de un hombre que sabía claramente que no había forma alguna de poder pescar de día. Estoy hablando de un hombre que tenía sentimiento de frustración en su corazón. Porque si él estaba pescando, no era para hacer un barbecue con los tigres del barrio. Sí, que verdad, un pescadito ahí en la parrilla, un poquito. No, no era eso. Estamos hablando de que ese era el negocio. Estoy hablando de que la pesca representaba sustento, comercialización, representaba la riqueza o la pobreza, la prosperidad o no de Pedro, de su familia y de sus amigos. Y tú te imaginas cuando tú ves que tu sustento o la esperanza de prosperidad está en el punto más mínimo, está en cero. ¿Qué sentimiento puede haber? ¿Qué sentimiento puede haber en ti cuando te han despedido de una empresa y lo que te entregaron ya se agotó? No que te queda algo, no, se agotó. Ya tú comienzas a buscar prestado. Que incluso la oración cambia. Ya la oración no es Señor, abre puertas para un nuevo empleo. Ya tu oración comienza de Señor, vamos a ver de dónde yo voy a comer hoy. Señor, provéeme. De alguna forma, como hasta que cambiamos, porque nuestros sentimientos comienzan a gobernar. Y eso nos lleva a un segundo punto. Había un milagro esperando. Y hay un milagro que está esperando por alguien que opere en obediencia. Hay un milagro en espera de que alguien opere en obediencia. Recuerden que estos siervos, espero que no se me confundan, que estos siervos reciben los talentos de su Señor, y aunque el Señor no dio instrucciones de qué hacer con ellos, el Señor había visto cómo estos siervos tenían un instinto que los llevaba a ellos a tener la capacidad para producir. Y dice que este siervo que enterró el talento fue llamado por su Señor como un siervo malo e infiel, porque no hizo lo que tenía que hacer. Fíjense la respuesta de su Señor. Pero si tú sabías que yo era duro, que yo voy a buscar cosecha donde no sembré, al menos tenías que haber dado el dinero a los bancos para que hayan producido intereses. Aquí vemos a Pedro entonces. Jesús le dice, ahora yo quiero que tú lanzas en la red. Y Pedro dice, Señor, quiero que sepa algo, no hemos pescado nada hemos pescado en toda la noche, pero en tu palabra. Recuerden que ya Pedro estaba siendo embarazado de una palabra de fe, de una palabra de esperanza, mientras Jesús estaba en la orilla, desde la barca, impartiendo la palabra. ¿Ok? Entonces, Pedro, aunque no había visto milagro alguno, había escuchado una palabra con autoridad tal que Pedro decía, óyeme, aunque yo no he visto nada, voy a obedecer esa palabra. Y sabes que la obediencia debe de estar por encima de la lógica y de los sentimientos.
La obediencia debe de estar por encima de la lógica y los sentimientos. Hay un milagro que está a la espera de alguien que opere en obediencia. Y tu obediencia y mi obediencia no debe estar sujeta a la lógica o a los sentimientos. ¿Cuántos de nosotros, y me involucro ¿verdad?, dentro del paquete, cuántos de nosotros, sabiendo hacer lo que tenemos que hacer, hemos preferido no obedecer la voz de Dios, no obedecer la palabra de Dios y hacer lo que es lógico, hacer lo que nosotros nos hace sentir cómodos, nos hace sentir seguros, lo que representa un refrigerio a nuestra amargura, porque preferimos ser refrescados en medio de la amargura que experimentar una transformación cuando nos arriesgamos a obedecer. Estoy hablando de que en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan están en la puerta de la Hermosa, y ese hombre paralítico desde nacimiento nunca había experimentado lo que era caminar. Este sí tenía un sesgo cognitivo fuerte. Él nunca había caminado. Él no tenía la experiencia de lo que era estar de pie. Siempre lo cargaban a todo lugar y lo llevaban para que pidiese limosna. Pero cuando Pedro y Juan le dice: míranos, en el nombre de Jesús no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ustedes conocen el discurso. Levántate y anda. Y dice que tomándolo de la mano lo puso en pie. Si este tipo se resiste, dice: no, yo nunca he caminado. No, yo no sé lo que es estar de pie. No, eso es algo nuevo. Yo soy cómodo. No quiero caerme. No quiero ser avergonzado. Todos esos pensamientos, si hubiesen gobernado en el paralítico, nunca se para, nunca camina, nunca salta y puede entrar al tabernáculo. Yo quiero decirte hoy que hay muchos paralíticos espirituales y emocionales que no se atreven a creer, y que el Señor nos está mandando a obedecerle, pero no nos atrevemos a obedecer porque la lógica o los sentimientos están gobernando. ¿Sabe la cantidad de hombres y mujeres que están ahora mismo? Hombres y mujeres que conocen a Dios, saben que Dios es, saben que Jesús es el Señor, saben que el Espíritu Santo es aquel que puede vivificar sus vidas, pero prefieren por lógica, por sentimiento, por sus emociones gobernando, prefieren permanecer en un estado de postrado, en un estado de pecado. Sí, porque quiero decir algo. Muchas veces lo único que diferencia a un creyente, a personas que no conocen del Señor y que están sumergidos en pecado, es la narrativa que sale de sus labios. Pero sus vidas son iguales. E incluso dentro de las iglesias hay cosas que suceden que afuera no suceden. Este pastor tirándole puya a alguien. No estoy tirándole puya a alguien. Estoy hablando que cuando nos leemos la primera carta de los Corintios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo, a esa iglesia de Corintios, que es la iglesia neotestamentaria que más operó en los dones del Espíritu Santo, Pablo tuvo que decirle a ellos: ¿saben qué? Ustedes están permitiendo un pecado que ni allá afuera se comete. Ustedes están permitiendo que hay un hombre que se está acostando con la esposa de su papá, y ustedes lo saben y lo permiten. Yo no sé si era que el tipo diezmaba bien, Sí, porque ¿verdad? A veces negociamos la obediencia a Dios, ¿verdad? O porque el tipo era un duro en la profecía o algo, entonces hay que permitir ciertas cosas porque no queremos que él o la familia que él representa se nos vaya. Y eso era dentro de la iglesia de Corinto, la iglesia conocida como la que más fluía en los dones. No sé por qué me estoy yendo por ahí, pero algo sí yo sé: que el milagro que está en la puerta esperando por ti, lo que está esperando es tu obediencia. Una obediencia que debe de prevalecer por encima de la lógica y de los sentimientos. La lógica es lo que el sistema te dice: óyeme, tú eres loco, tú eres loca, tú no sabes qué esto y esto y esto. Este
Tiene que ser. Mira, es que por lógica, mira, esto es lo que se debe hacer y esto, 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 y esto. Y sabes qué, mientras tú y yo estemos manejándonos en la lógica, con nuestras emociones, no vamos a experimentar la manifestación del milagro que anhelamos ver en el Señor. Y es ahí donde Pedro dice, mira, ¿sabes qué? Mira, mi lógica y mis sentimientos me dicen que no te obedezca, pero en tu palabra yo voy a lanzar la red. Y es el momento donde vemos a Pedro, a Simón, lanzando la red. ¿Y qué dice? Dice que cuando la red es lanzada, entonces cuando tratan de sacarla, había una cantidad de peces en la red que casi se rompía. Y tienen que llamar a sus compañeros, vengan y ayúdennos. ¿Y sabe lo que nos dice este milagro? Es que el milagro de Dios en tu vida y en mi vida no se manifiesta como resultado de nuestra habilidad, sino de nuestra obediencia. Era el mismo Pedro, era las mismas aguas, la misma barca y la misma red, pero resultado diferente. No era la habilidad, no es que en 2 horas, él hizo una maestría intensiva de cómo pescar multitud de peces a través de una red. Él no hizo ese curso, él obedeció. Hay un milagro, hay un de repente de Dios que se ha de manifestar en tu vida y en mi vida cuando no por nuestra habilidad, sino por nuestra obediencia operamos en Cristo. Este siervo entendía que ese amo que tenía, que era rudo, si sucedía algo, le iba a llamar la atención fuertemente. Entonces había un límite en su mente. Los otros dos, el de 5 y el de 2, tenían la misma experiencia, tenían el mismo Señor y quizás habían sido expuestos a las mismas cosas. Pero solo aquellos que se atreven a operar fuera de los límites de lo común experimentan el milagro establecido por Dios. El de 5 y el de 2 operaron fuera, más allá de sus límites. Esto hay que multiplicar. Y comenzaron a operar. Y por eso vieron multiplicación. Había límites, es cierto, había límites. Pero de un solo talento no se atrevió a operar más allá de sus límites. Pedro tenía límite. Agua donde no hay peces. Hora del día, el sol afuera. Difícil. Prácticamente nadie puede pescar. Ya las redes están limpias. Estamos cansados. Pero solamente un hombre o una mujer que va más allá de sus límites, más allá de sus fuerzas, más allá de su edad, más allá de sus recursos, más allá de todo, porque sabe a quién le ha creído. Es el hombre o la mujer que va a experimentar el milagro de Dios. Es el hombre o la mujer que va a experimentar multiplicación. Es la iglesia que será afirmada y será testimonio de que Dios es real cuando opera más allá de sus límites. La razón por la cual muchos de nosotros no multiplicamos, no fructificamos, no avanzamos, es porque todo lo hacemos basado en nuestros límites. ¿Cuáles son nuestros límites? El esposo que tengo, la mujer que tengo, los recursos que tengo que no tengo. ¿Cuáles son tus límites? Pedro quizás estaba esperando unos cuantos peces toda la noche, pero pescó
tal cantidad que ni siquiera estaba preparado. Si la red se estaba rompiendo, si la barca se estaba hundiendo, era porque él nunca pensó que un momento determinado, algún día, nadie antes había pescado tantos peces que una red se pudiera romper. Nadie había pescado tanto que una barca como la que él tenía podía hundirse por el peso de los peces. Y la razón por la cual Dios sobrepasó los límites de la expectación que él pudiera tener es porque él estuvo dispuesto a obedecer más allá de los límites de su lógica o de sus emociones. Lo que yo quiero saber es que si aquí en esa casa, en ese día, hay alguien que está dispuesto a obedecer a Dios más allá de su lógica o de sus emociones. Porque si es así, puedo enseñarte entonces a un hombre o una mujer que experimentará una manifestación más allá de los límites de sus expectativas. Porque nuestro Dios, dice en la carta de Efesios, es aquel que nos da a nosotros más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podamos estar esperando. ¿Por qué? Porque hasta que nuestro sistema de pensamiento no cambie, nosotros nunca vamos a pasar a otro nivel. Fíjense que el de 5 pasó a un nivel de 10. El de 2 pasó a un nivel de 4. El de 1 se mantuvo en el mismo nivel y luego bajó de nivel. Porque aún el 1 que tenía les fue quitado. ¿Cuántos de ellos eran siervos? Los 3 eran siervos. Pero ustedes se han detenido a pensar cuál fue la diferencia. Aunque los 3 eran siervos, habían 2 de ellos que pensaban como inversionistas. Y 1 era siervo y pensaba como siervo. Y lo que nos pasa mucho de nosotros es que estamos en la carne y seguimos obrando en la carne, porque estamos en la carne. Pero cuando hay un hombre, una mujer, un joven, que aunque está en la carne, puede decir como Pablo, que aunque estoy en la carne, no milito según la carne. Que aunque estoy viendo, que aunque estoy escuchando, no actúo por lo que veo o por lo que escucho, sino por una palabra intangible, una palabra no visible, pero una verdad presente. Entonces puedo ver lo que antes no se veía. Porque mi pensamiento, mi sistema de pensamiento ha cambiado. ¿Cómo cambia tu sistema de pensamiento? ¿Cómo tú y yo podemos cambiar de personas temerosos, de personas ultraconservadoras? ¿Cómo podemos cambiar de ser hijos pasivos de Dios a ser hijos que operen según lo que Dios nos ha llamado? Lo primero que tenemos que renovar nuestra mente. No podemos pensar como pensábamos antes de conocerle a Él. El problema de la iglesia hoy día, cuando hablo de la iglesia me refiero de los hijos de Dios hoy día, es que tenemos una posición espiritual, pero actuamos en lo natural. La renovación de nuestra mente. Por eso Romanos 12:2 habla de una renovación, de una transformación. La transformación implica, la palabra transformación, metamorfosis, implica un cambio favorable e irreversible de nuestras mentes, para que entonces podamos experimentar, no conocer la voluntad de Dios. Óyeme bien,
Porque muchas veces pensamos que la renovación de la mente es para conocer la voluntad de Dios. Óyeme bien, a cualquiera que tú le compartas la palabra va a conocer la voluntad de Dios. Tú no necesitas conocer la voluntad. Tú y yo necesitamos experimentarla. Y solamente con un entendimiento renovado. Dice que vamos a experimentar la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Y para eso tenemos que tomar control de nuestros pensamientos. Tenemos que tomar control, tenemos que tomar autoridad. Cuando leemos Número capítulo 13, vemos a estos espías cuando ven la tierra. 10 de ellos dieron mal reporte, 2 dieron buen reporte. Pero todos ellos fueron expuestos a lo mismo. Todos ellos vieron y quizás sintieron lo mismo. ¿Ustedes creen que Josué y Caleb, cuando vieron esos tigres grandísimos, dijeron, tigres dan duro? Yo me imagino que Josué y Caleb, cuando vieron eso, dijeron, está dura la cosa. Quizás el primer pensamiento que vino a ellos fue ese. Son de las cosas que no se predican porque no están ahí. Estoy haciendo conjetura, ¿verdad? Estoy poniéndome en el lugar de Josué y Caleb. Quizás el primer pensamiento fue, es imposible. No lo vamos a lograr. Son más. Tienen experiencia de guerra. Estamos cansados de vagar en el desierto. Pero ellos tomaron control de sus pensamientos. Porque tenían un pensamiento renovado. Y dijeron, sí, pero el Dios que nos sacó, el Dios que prometió, el Dios que ha dado testimonio, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a entregar la tierra. Él va a cumplir todo lo que ha salido de su boca sobre mi vida. Cuando tomamos control, no es que ahora tú y yo vamos a hacer meditación y repetir, ¿verdad? Repetir y hacer un mantra. No. Yo no estoy hablando de tomar control de tus pensamientos así. Es tomar los pensamientos de Dios y que sean los pensamientos de Dios que gobiernen tus pensamientos. Estos dos que multiplicaron, ¿saben que cuando cogieron los 5 y los 2 talentos y los negociaron, tenían un riesgo? El riesgo de perderlo todo. Pero si no se arriesgaban a perderlo todo, no iban a celebrar la victoria de la multiplicación. Y hasta que tú y yo no estemos dispuestos a arriesgar la seguridad y la comodidad, no veremos la manifestación de cumplimiento de Dios. El problema es que hay muchos de nosotros que estamos cómodos y seguros donde estamos. Estamos cómodos y seguros donde estamos. Porque ustedes creen que comenzaron a murmurar a Moisés y decir, vamos para Egipto. En Egipto hay por lo menos comida y no vamos a morir. El trabajo es duro, pero por lo menos vamos a tener vida. Porque aunque Egipto no era el lugar de ellos ideal, por lo menos era el lugar seguro. ¿Saben? La cantidad de mujeres. Digo de mujeres porque, y con esto no estoy haciendo una diferenciación de género, poniendo uno por encima de otro. Lo digo porque es los casos que he tenido de forma cercana, sí cercana. Cantidad de mujeres que cuando ven que las cosas están avanzando, la edad está avanzando, pero entienden que su plenitud es por un hijo, están dispuestas a tener una relación con cualquier hombre. Cuando digo cualquier hombre, no que salen por ahí a buscar a cualquier hombre, sino que no se detienen a esperar el hombre que será la bendición de su vida. Porque lo que va a acomodarle emocionalmente es tener un hijo, sin importar el pago, sin arriesgarse a que esperando a ese hombre quedarse sola. Entonces hay mujeres que por temor a no quedarse sola arriesgan. No arriesgan
el obedecer a Dios y esperar, y prefieren conectar su vida, unir a su vida a una persona que va a representar una desgracia por siempre. Es una forma de pensar, pero es la forma de pensar de los esclavos. Porque aunque todos ellos salieron de Egipto, los 10 príncipes primero tenían todavía la mente de esclavos. Josué y Caleb no. Ellos salieron de Egipto y Egipto salió de ellos. ¿Sabe la cantidad de nosotros que hemos salido del mundo? Dice la palabra que salimos del mundo, pero todavía el mundo está en nosotros. Yo no sé si el mundo ahora mismo es que está gobernando tu vida, tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Pero yo quiero invitarte hoy a que, igual que yo, tomemos una decisión. Vamos a arriesgarnos. Vamos a arriesgar la comodidad que tenemos. Vamos a arriesgar la supuesta seguridad que tenemos. Y vamos a obedecerle a Él. El de un solo talento sufrió pérdida. Lo poco que tenía también lo perdió. No seamos nosotros como ese. Tú y yo somos responsables de nuestras vidas. No es responsabilidad de Dios. Óyeme bien lo que te voy a decir. No es responsabilidad de Dios. Dios hizo por medio de Cristo y te entregó por medio de su Espíritu lo que tú necesitabas. Tú y yo somos responsables ahora de lo que vamos a hacer con eso que se llama vida. ¿No es Dios? Ya Cristo completó la obra, consumado es. Tú y yo somos responsables. Óigame bien. Pobre diablo no es la persona que anda por ahí y dice, oye, es un pobre diablo. No es la persona por ahí que anda vagando, que no tiene recursos, que ha cometido errores y dice, eso es lo que un pobre diablo. No. ¿Sabe quién es un pobre diablo? Para mí el pobre diablo es Satanás. Que tanto creyente vive echándole la culpa de cosas que él no ha hecho. ¿Sabes la cantidad de creyentes que dicen, no, porque el diablo se metió, el diablo esto, el diablo? Óigame, y Satanás no tiene nada que ver, y él dice, pero que yo no he hecho nada. Que no fui yo. No, porque el diablo me hizo pecar, pero que no fui yo. Fue él. Es que le gusta eso, a ella le gusta eso. Y le llamo la culpa porque es más fácil echarle la culpa o a Dios porque no me dio lo suficiente o al diablo porque me quitó lo que tenía. Cristo completó la obra en tu vida. Y tu vida, mi vida y esa casa de fe solamente tiene que caminar en lo que ya Cristo hizo. Por eso somos responsables nosotros de renovar el espíritu de nuestra mente y aprender a operar bajo la autoridad del Hijo. No he pecado nada, mas en tu palabra, en tu autoridad, lo voy a hacer. Cuando leemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando leemos ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando leemos todos estos pasajes, en algún punto tenemos que permitir que estos pasajes sean más que versículos bíblicos que repetimos como loros o cotorra. Y tenemos que permitir que esos versículos, esa palabra, se haga vida en nosotros.
y comencemos a operar en la autoridad del Hijo. Se lo dice, y voy a decir algo incómodo. Y no tengo problema con ponerme en esta posición vulnerable. Cuando me veo pecando en un momento determinado en mi vida, me doy cuenta que simplemente el pecado fue resultado de no someter esa situación, ese pensamiento, esa palabra o esa actitud al señorío de Cristo. No estoy diciendo que tú y yo en Cristo ya somos irreprensibles y que nunca vamos a pecar, no. Vamos a estar constantemente vulnerables, ya sea de pensamiento, de palabra, de actitud, de acción, pero pasa balance. Pensamiento, palabra, actitud, acción, cualquier vía de pecado siempre será resultado de nosotros no operar bajo la autoridad del Hijo. El día que digo una mentira, tengo que reconocer que tuve el temor que diciendo la verdad, las cosas se iban a salir del control. Y decidí mentir que confiar que Dios, a través de la verdad, podía no solamente controlar los daños colaterales, sino transformar la realidad que estuviese enfrentando. Pedro dice en tu palabra, quiero invitarte que en esa palabra tú y yo tomemos decisiones hoy. Estamos ya, este es el cierre de la serie de multiplicadores. Quizás algunos pensaban que multiplicadores tenía que ver con nosotros multiplicar la cantidad de personas en la iglesia. Gloria a Dios. Sí, en lugar de uno tenemos 2 servicios así o 3 servicios así como está este. Gloria al Señor. Pero no me refiero a eso. Vamos a multiplicar los discípulos. Vamos a multiplicar nuestras vidas de manera tal que se convierta en una referencia de lo que es un hombre, una mujer, un joven que vive para Dios, que disfruta su juventud, que hace todo lo apropiado o correspondiente a su edad, pero desde una posición de hijo. Tomemos hoy una decisión. Vamos a multiplicar el don y el talento que Dios nos dio. Si eres empresario, tienes que operar para que esa empresa, en todos los detalles, no solamente en la productividad económica, sino en todos los sentidos, cuando las personas lleguen, puedan percibir que están en un lugar diferente. La atmósfera laboral, la cultura de honra, todo. ¿Por qué? Porque hay un hombre y una mujer al frente de esa empresa que está multiplicando el don que Dios le dio, el talento. Si están en las artes, en cualquier ámbito profesional en el cual te encuentres, ¿qué estás haciendo? La persona que está sentada a tu lado en la oficina puede decir que tú eres una referencia, no de la iglesia, no de la denominación, eres una referencia de Dios. La persona puede ver a Dios en ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie un segundito.